Yo pienso igual que usted, creo que hoy el país debiese estar en un espacio como este, tratando temas de verdad importantes para las familias chilenas. Me tocó verlo en los últimos meses como Seremi de Desarrollo Social en la región metropolitana, particularmente el gran dolor que ocurre, lo mal que lo están pasando las familias, especialmente los más vulnerables, que me imagino que es donde está enfocada esta comisión. Así que también lamento que tengamos que estar pasando por esto. Pero sí agradecer el espacio, agradecer la oportunidad, porque creo que es lo que corresponde en un caso donde, como usted lo decía al inicio, se han hecho tantas acusaciones de un lado y desde el otro, y tanta tergiversación también de los hechos y de lo que sucedió ese día a propósito de mi desvinculación. Eh, Quisiera partir contándole que yo fui convocada por el ministro Jackson el día 29 en la noche a través de un WhatsApp a juntarme con él a primera hora del día 30. Cuando llego a su despacho en el Palacio de la Moneda, él me saludó muy amablemente, estaba con una persona acompañado, yo en ese momento no recordaba quién era el caballero que lo acompañaba, lo había visto una vez antes cuando estaba Janet Vega de ministra, por tanto no lo asocié que era el fiscal del ministerio, que es el abogado que allá se le llama fiscal. Eh, y hasta ahí de verdad que desconocía para qué era citada. Y cuando él me invita a sentarme, me entrega una carta y la carta lo que dice es que se me pide en las próximas 48 horas presentar la renuncia al cargo o si no mi cargo se va a declarar en vacancia. Y frente a eso me dice, y él lee la carta y me dice los motivos formales son los que dicen acá, lee el artículo y dice por pérdida de confianza. Fin de la conversación, la verdad es que yo estaba absolutamente atónita porque en estos meses me había tocado ser muy feliz en el cargo, disfrutarlo, de verdad me sentí muy bien con la oportunidad de haber podido servir al Estado de Chile en un área donde además yo tengo un manejo técnico bastante importante, soy psicóloga comunitaria de la Universidad de Valparaíso, por tanto para mí era, como dicen hoy, muy fácil habitar el cargo. ¿Ya? Y un trabajo territorial muy importante con los alcaldes, las alcaldesas, los delegados provinciales y todo. Así que hasta ahí de verdad muy sorprendida. Y le pregunto yo a él, si esa es la causa formal, que me explique cuál es la causa informal, porque probablemente él y yo nos vamos a seguir viendo, y se lo dije mirándolo a los ojos, y que necesitaba que entonces me dijera cuáles eran los motivos informales de esta desvinculación. Y él inmediatamente me dice que es a propósito de una evaluación que hacen de mí la subsecretaria Perales y la delegada regional Constanza Martínez, que no están de acuerdo en la forma como yo he acatado el don de mando, ¿cierto? La verticalidad, en este caso, de las instrucciones que a mí se me entregaban y que habían descoordinaciones con ellas y que, por tanto, él ya lo había conversado con la ministra del Interior, Carolina Toá, y estaba resuelta mi salida ya que no fluía. Él me hace ese comentario 2 veces, me dice, la ministra nos dijo que en todos aquellos casos donde no fluya, es mejor cambiar los equipos para que en el fondo tengan mayor complementariedad y puedan trabajar mucho mejor. Hasta ahí fue sorprendente, insisto, entonces yo le rebato inmediatamente y le digo, ministro, yo le quiero explicar cuáles son las descoordinaciones, por lo mismo que le estoy diciendo, nos vamos a seguir viendo y quisiera que usted se quede con mi versión, porque creo que usted está errado, o sea, aquí no han habido coordinaciones de trabajo, porque yo tengo una larga trayectoria de servicio público, por lo tanto, podía trabajar sin recibir muchas instrucciones, por decirlo de alguna manera, de personas que quizás tenían una experiencia un poco menor. Y la verdad es que ahí lo que él me dice inmediatamente es que eso es lo único que él me puede decir, que hubo estas descoordinaciones, y yo le digo, mire ministro, yo le voy a decir la verdad, el problema que he tenido con ambas jefaturas es a propósito de las votaciones del CEA, que reconozco que ellas se han molestado mucho conmigo, que después de la primera vez que voté en contra, de la segunda vez que voté en contra, ya me dejaron de hablar, yo nunca pude hablar con mi jefatura directa, yo nunca recibí una visita de la subsecretaria Perales, ella no conoció ni siquiera el espacio físico donde quedaba la Seremi, porque no tenía relación conmigo. Solo podía hablarle a través de su jefe de gabinete, que tampoco nunca me contestó el teléfono en 8 meses, solamente le podía escribir WhatsApp. Y de la delegada regional era exactamente lo mismo. Después de eso que ella quedó muy molesta conmigo, nunca más volvió a hablar conmigo. Entonces solamente podía hablarles por WhatsApp.
Claramente había un canal de comunicación cortado, muy cortado. Yo ya había informado de esto a mi partido, que estaba esta situación, pero bueno, también uno era un poco invitado, ¿no? A una coalición de la cual no formó parte desde el principio, yo lo entendía así también. Y luego de eso, él me dice, bueno, y otras cosas también que hubo de descoordinaciones con el gobernador regional. Yo le dije, descoordinaciones con el gobernador regional, o sea, estamos hablando de otro poder distinto, político. Y me dice, claro, es que unos RS que no han salido muy rápido, que el gobernador se quejó. Y yo le dije, mire, ministro, creo que ahí también usted está en una equivocación. Conozco al gobernador hace muchísimos años, participé en su campaña, o sea, me parece súper extraño que él pudiese como pedir mi cabeza, y se lo digo así. Entonces él me dice, no, 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 si no es eso, lo que pasa es que igual quería que la aprobara más rápido. Y yo le dije, mire, es que sabe que los RS no se aprueban más rápido ni más lento, los RS se aprueban cuando los proyectos están bien presentados. Fin de la conversación. Me dice, bueno, hay otras cosas menores, y ahí como que empezó a mirar a su abogado, no sé si porque no entendía bien o porque se iba a meter en un tema que no lo complicaba más, y me dice de unas acusaciones, parece que algo con la asociación de funcionarios, y miraba a su abogado y yo le digo, ¿pero qué cosa? No, es que no está muy claro unos contratos. ¿Contratos? Le dije yo, ¿qué contratos? No, es que tú contrataste gente al principio, parece que eso no le gustó a los funcionarios. Entonces yo le dije, ministro de los Ceremi, no podemos contratar funcionarios. No tenemos esas facultades los Ceremi. Los funcionarios los contratan los ministros o los subsecretarios. Y en el caso mío era prácticamente todas las contrataciones las hace la subsecretaria, salvo aquellos contratos de confianza, por ejemplo, como el Ceremi subrogante, que sí, o los funcionarios de confianza que van a la firma de la ministra, en este caso de Janet Vega. Y le dije, ya, pero ¿hay algo que yo pueda ver para por lo menos entender? Me dijo, no, la verdad es que no existe nada. Ok, y una supuesta vulneración, me dice él, pero eso es algo menor porque no lo tengo muy claro. Y yo le dije, ¿menor? O sea, eso es grave lo que usted me está diciendo. Si yo soy acusada de un delito, porque hoy, y fui súper enfática, le dije hoy, no denunciar una violación, una vulneración de un niño o de una niña, a propósito de la promulgación de la ley 21.430, ya es distinto, o sea, existe una doble inexcusabilidad, esto que usted me está acusando es grave, gravísimo, y ahí él como que regula también un poco y me dice, no, mira, la verdad es que eso es algo que se está investigando, ¿cierto? Y le pregunta a su abogado y él le dice, no, sí, eso todavía no está nada claro. Ok, ok. Y hasta ahí fue bueno, hasta luego, que le vaya muy bien, que tenga éxito en su gestión. Y para mí ahí había terminado todo, hasta que después en la tarde, esto fue a las 9:30 de la mañana, en la tarde ya comencé a recibir mensajes de amigos, de amigas, muy sorprendidos por mi desvinculación. Además ellos sacaron un comunicado informándole a todo el mundo que me habían desvinculado, entonces como que armaron una noticia de esto, a propósito de nada, estaban todas las redes sociales cuando desvinculan a un Ceremi, y la verdad es que no es algo que se informe tan públicamente ni que sea tan bullado. Yo creo que la gente aprendió mucho qué son los Ceremi a propósito de este caso y de toda la cobertura mediática que ha tenido. Entonces, y ahí me empezaron comentarios internos del partido. Lo que pasa, Pati, es que tú no denunciabas las violaciones a los niños y niñas en la región metropolitana, y la verdad es que en ese momento yo sentí que yo tenía que hacer algo, que callada no me podía ir, que es como lo que todos me dicen, pero ¿por qué no te fuiste callada? Porque tú no te puedes ir callado cuando estás siendo injustamente acusado, cuando se están vulnerando tus derechos profesionales, personales y humanos de esa forma, con algo tan grave, tan gravísimo. O sea, yo en los últimos 3 meses de Ceremi hice encuentros en casi todas las comunas para enseñarles yo, o sea, yo era la capacitadora de los alcaldes y los equipos municipales en la ley 21.430, de la cual se me estaba acusando a mí no haber aplicado o haber desatendido. Entonces era algo muy, muy grave. Quise tener mayor información al respecto, me puse en contacto con la ministra Carolina Toá para que ella me explicara algo más. La verdad es que ella tampoco tenía mucho conocimiento, le habían dicho exactamente lo mismo y con las mismas palabras, que yo no había denunciado una violación, porque era así. Después esto ya fue cambiando la versión y que ya no era violación, que era una vulneración, y fueron como bajándole el tono. Pero al principio la acusación fue muy dura, muy infundada, y yo me he sentido sumamente injuriada y muy agredida, la verdad, muy agredida. Así que hasta ahí contarle la primera parte, ¿no? Que por qué en el fondo
Yo tomo la decisión entonces, me pongo en contacto con Marcelo, que lo conocía de antes, que es abogado. Yo le digo, Marcelo, mira, la verdad es que yo estoy siendo injuriada, calumniada, no entiendo lo que está ocurriendo. O sea, de verdad, una cosa es que te despidan y otra cosa es que monten un tremendo circo, casi, o sea, yo me sentí en ese momento súper agredida, sumamente agredida y tratando de entender. Entonces yo le decía, ¿sabes por qué yo creo que es esto? Porque en el fondo yo abrí la boca de algo que esperaba que se solucionara con el ya haber conversado con mi jefatura y haberle expuesto que lo que ellas hacían al obligarme a ejercer un voto, de cierta manera, era algo impropio, era algo ilegal, era algo que no correspondía. Entonces yo esperaba que eso se subsanara. Y estaba en esa espera cuando al final, en vez de subsanarse, lo que ocurrió fue que me despidieron. Lo logro entender desde el humano, lo logro entender de que al final era una piedra en el zapato, lo logro entender desde ahí, pero de ahí a dañar mi honra, a manchar mi reputación de la forma en que lo hicieron, creo que fue un despropósito y algo frente a lo cual no corresponde que yo me calle, porque acá hay una trayectoria en el servicio público de más de 20 años, una trayectoria de militancia política también de más de 20 años que hoy día se ve sumamente mancillada. Así que conversamos con Marcelo y tomamos la decisión de que nos íbamos a querellar y que además íbamos a presentar todo lo que se estaba diciendo, porque ya a esa altura ya habían publicaciones en todas partes y un sinfín de cosas, a la Contraloría General de la República, también para que se investigaran las posibles ilegalidades. Y nada, eso es lo que le podría contar así como en resumen. Fui breve, pero si usted tiene más dudas o cualquiera, estoy disponible a responderles. Bueno, la verdad que yo tengo muchas dudas, me imagino que los colegas también. Lamento que hayan llegado algunos diputados un poco más tarde, pero entiendo que es porque habían otras comisiones y teníamos también un pleno, la invitación, el saludo del presidente de Croacia. Por lo tanto, decir de forma, como presidenta de la comisión, que una vez más le agradezco. Creo que hay varias dudas en lo personal que tengo. Saber el caso, a mí principalmente, y lo quiero hacer público ante todos los colegas, a mí lo que más y lo hice, y lo hablé también con el ministro, todo lo que yo estoy diciendo acá, lo que más me afecta, primero, una cosa es su acusación, que tenía presiones de parte, ¿verdad?, de la subsecretaria del Ministerio del Interior. Hay WhatsApp también que me gustaría que se refiriera a aquello, pero principalmente mi preocupación es que se habla de una segunda acusación, o sea, se le responde con una segunda acusación que finalmente, a mi parecer, es una acusación delicada porque habla de una menor, de una violación de una niña en situación de calle. Por lo tanto, es ahí donde yo también me gustaría que nos pudiéramos enfocar en cierto modo. No es que no me interese el tema de las presiones, todo lo contrario, esa fue su acusación, pero tampoco me gustaría dejar pasar algo tan importante. Quiero saber si usted conoce a la niña, quiero saber si usted sabía de este caso o escuchó hablar, si está... a mí hay cosas importantes, si está individualizada la niña, si hoy día el ministerio sabe dónde está la niña, si tiene apoyo psicológico, que son preguntas que le vamos a hacer al ministro, porque le aprovecho de decir a toda la comisión de que si yo como presidenta tomé la decisión de invitar al ministro Jackson porque creo que tiene que responder a estas preguntas que a mí me parecen que son súper necesarias por el bien de no solo de esta comisión, sino porque hoy día tenemos que enfocarnos en los temas urgentes y esto no lo podemos dejar pasar. Por lo tanto, a mí me interesa que se aclare, porque creo que esto también le hace muy bien a la comisión, habla de la preocupación que tenemos nosotros por los temas importantes, ¿verdad?, del ministerio. Así que le pregunto esto y después luego voy a abrir para que todos los colegas que están presentes le puedan hacer preguntas y podamos ir aclarando las dudas. Sí, voy a profundizar en eso. Cuando el ministro desliza... Cuando el ministro desliza de manera muy sutil que había una presunta vulneración, él nunca me habló de violación al principio, presunta vulneración en la cual yo no había actuado de manera prolija porque no había hecho yo una denuncia. Yo primero traté de pensar a qué se estaba refiriendo el ministro, porque
usted comprenderá que en la región metropolitana permanentemente yo conozco como Seremi, y cualquiera que esté en mi cargo le va a ocurrir lo mismo, en mi ex cargo, no solamente de presuntas violaciones, también de muertes, de fallecimientos de niños y de niñas. Yo creo que este año han muerto por lo menos 8 niños en residencias de mejor niñez, que yo no sé si ustedes están en conocimiento, si ha sido un tema que lo han tratado, pero todo esto tiene un protocolo. ¿Ya? Entonces no es la Seremi la que hace esas denuncias, pero sí me entero muchas veces por canales extraoficiales, me entero de manera tangencial, porque los protocolos están muy definidos, particularmente en el caso de muertes de niños en residencia, que son del Ministerio de Desarrollo Social de alguna manera a través del servicio Mejor Niñez. Entonces, en esos casos, lo que ocurre, por ejemplo, cuando muere un niño en la región o cuando es violado o vulnerado sus derechos en cualquiera de los hogares que nosotros podamos tener, o no solamente niños, también pueden ser hogares de Senama, cualquiera que dependa de alguna manera o se relacione con el Estado a través del Ministerio de Desarrollo Social, uno puede conocerlo, pero lo que actúan ahí automáticamente son los protocolos, porque esta Seremi lo que le corresponde es hacer convenios con ejecutores, que a veces son los municipios y a veces son privados, que son los que están a cargo de estas casas. No es la Seremi ni es el ministerio el que está en las residencias que nosotros les llamamos dispositivos, sino que son ejecutores. Y ellos deben seguir el conducto regular, que es el que está establecido en las bases de licitación, en los términos de referencia, ¿cierto?, del programa que ahí se está llevando a cabo. Entonces, en este caso particular, yo primero tuve que enchufarme, como se dice en buen chileno, a qué se estaba refiriendo el ministro, porque ¿qué vulneración? Y me dice, no, que ocurrió en un hostal. Y ahí yo dije, él está confundido. Y ahí le dije, ministro, le tengo que explicar que el hostal no es mío, el hostal es suyo. Y eso ocurrió hace muchos días atrás. Esto que le estoy contando yo ocurrió el día 30 de noviembre, la conversación mía con el ministro Jackson. La supuesta vulneración debe haber sido por ahí por el 12 de noviembre. Yo me entero de la supuesta vulneración de derechos por ahí por el 17 de noviembre. Y él me dice, sí, me dice, debe ser de lo mismo, porque yo igual me enteré mucho después, me dice él. El tema es que al parecer no estaban puestas las denuncias. Yo le dije, no, ministro, sí es el mismo caso que yo estoy pensando de una menor extranjera. La denuncia sí fue hecha por la Vicaría de la Pastoral Social, que es el ejecutor, entiendo, de esa casa. Le digo, pero esa casa es suya, no son las, pero está en la región metropolitana, me dice él. Yo le dije, sí, pues que todas las casas están en la región metropolitana, pero hay algunas que son de dependencia mía, otras son de dependencia suya, otras son de dependencia de la subsecretaría y algunas son de dependencia de los servicios. Entonces yo le explico que esto había ocurrido en una que no era mía, que era de él. Él tampoco lo tenía muy claro y todavía intentamos con el abogado lograr entender cómo financian esa casa, porque es algo que en el ministerio le han llamado el proyecto enlace. A diferencia de los albergues míos, y para ustedes que a lo mejor han investigado o conocen más la ley de presupuesto, los albergues de la Seremi de Desarrollo Social para personas en situación de calle se financian a través del programa Noche Digna, ¿ya? Y ahí hay diferentes tipos de dispositivos. Este proyecto Enlaces que tiene el ministerio, en lo cual tienen esta casa con el Arzobispado de Santiago, yo desconozco la dirección, cómo lo financian, cuál es el per cápita que ahí se aplica, quién es el ejecutor, quién firma ese contrato. Yo no tengo idea quién firma el contrato del proyecto Enlace, porque cuando lo idearon, que fue al principio del invierno, me dijeron que era un proyecto que iban a hacer entre Presidencia, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Desarrollo Social, solo para los migrantes que estaban en el eje de la Alameda. Pero como yo ahí como Seremi de Desarrollo Social no tengo dispositivo, entonces no me iban a involucrar mucho. O sea, en el fondo yo nunca tuve mayor conocimiento respecto de lo que ocurría con el proyecto Enlace, ya que lo veían directamente con un asesor que tiene el ministro que le ve los temas de migrantes, que estaba con la ministra Janet Vega, que se llama José Tomás Vicuña, conocido como Chumi, del Servicio Jesuita de Migrantes. Él estuvo a cargo de eso. Por tanto, ahí están haciendo como unas especies de piloto para trabajar con las personas en situación de calle, pero que además sean migrantes y que sean familia y que tengan niños. Por tanto, no era mi albergue, y en ese momento yo le digo, pero ministro, yo de verdad no sé ni siquiera dónde queda, no sé si es una menor de sexo femenino o masculino, porque la única información que tengo yo, le dije, es de una cadena de correos entre sus trabajadores y finalmente el día 17 entre dos personas que trabajan en la Seremi de Desarrollo Social que me reenviaron una invitación por Outlook a un Zoom. Cuando me la reenvían y yo leo el título era descarnado, era
tráfico de niños en la región metropolitana, yo se los puedo compartir, no tengo ningún problema, trata de personas y no sé qué, y se deben estudiar los antecedentes. Entonces fue como súper chocante y la funcionaria decía que ya habían hecho las denuncias, pero que ahora necesitaban hacerle seguimiento a los casos y poder investigarlos. Entonces, como yo sabía que la señorita que redactaba el correo era una persona que venía del mundo de la sociedad civil, además de nacionalidad española, entiendo, que trabajaba en una fundación Scalabrini, la habían traído hace muy poquito, hace como un mes al ministerio. Yo me di cuenta rápido que ella desconocía un poco los procesos administrativos, entonces, y ella le estaba pidiendo, por así decirlo, como asesoría a otros trabajadores del ministerio, de la Subsecretaría de la Niñez, de la Seremi de Desarrollo Social, del gabinete del ministro, y ahí aparecen todos. Yo tengo acá los correos y entre ellos tratando de arreglar algo que era muy complejo. Entonces, yo me tomo de eso y le escribo. Bien tarde le escribí cuando yo ya sabía, porque ya sí me habían reportado los trabajadores de la Seremi, que este era un caso de una supuesta violación de una supuesta niña, que a todo esto ya no está, hasta el día de hoy esa niña no está, no existe, nadie la conoce, no tenía 11, parece que tenía 13, nunca apareció, no está al parte, no está individualizada, fue de rumores, como me decía uno de los trabajadores en uno de los WhatsApp que me manda, que se hace esta supuesta acusación. Y bueno, cuando yo me doy cuenta de la gravedad del asunto, porque igual es grave, o sea, esto yo se lo había dicho antes a la subsecretaria, cuando usted se pone a abrir casas, albergues, Víctor Jara, lo que sea, usted tiene que tener protocolos de actuación. Y lo primero que debe tener son justamente los relaciones, si va a tener niños adentro, porque antes el Ministerio de Desarrollo Social solo trabajaba con personas en situación de calle adultas. Y de pronto empezaron en estas casas a meter niños. Niños donde hay monitores, donde hay profesores, donde hay... ¿Perdón? Familia, sí. No solos, no con familia. Ah, ya, perfecto. Sí. Sí, gracias, diputada. Muy bien. Efectivamente, comienzan a recibirse en los albergues que eran unipersonales, que para eso habían sido en el fondo, se habían firmado los convenios. Como ya era tanto y no podían estar los niños a la intemperie, entonces se decidió ingresarlos. Cuando se decide ingresarlos, lo primero que nos damos cuenta nosotros, por ejemplo, algunos albergues que teníamos en La Pintana, era que teníamos que tener protocolos de actuación distintos, porque ya iban a haber menores, iba a ser todo diferente. No solamente que se vulneren sus derechos en términos sexuales, sino que un niño se enferme o que necesite además educación, por ejemplo, cómo lo íbamos a integrar al colegio. O sea, había muchas cosas que hacer cuando uno ya se comienza a hacer cargo de niños. Así que en ese contexto se da y esa es la situación que yo le puedo informar. Ese albergue no era mío, no lo conocía, nunca supimos, hasta el día de hoy no existe la víctima. Entonces, cuando los trabajadores de la Seremi intentaron ponerse a disposición de este trabajo, bueno, yo le mando un correo a ella y le digo que creo que ella debe hablar con sus superiores, no con sus colegas intentarlo solucionar, sino que le digo, usted debe dirigirse a sus superiores en este caso, a la jefa de división, a la subsecretaria, y le menciono a una asesora de la subsecretaria, para que le indiquen un curso de acción, porque es muy grave lo que usted está diciendo y obviamente yo entendía que era algo que el ministerio tenía que tomarlo como prioridad. Y ella ahí me dice que no me preocupe, que ya está todo hecho, que ellos actuaron con los protocolos de rigor y que habían hecho las denuncias y que eso estaba todo bien. Pero para mí había que hacer mucho más que las denuncias, o sea, había que ver cómo estaban funcionando efectivamente esos dispositivos, porque además el ministerio no acostumbra a tener dispositivos. Por eso le digo que este es un caso especial, es por este proyecto Enlace. Los dispositivos los tienen los Seremi, efectivamente, porque nosotros tenemos fiscalizadores, tenemos personas que puedan ir a esos albergues, que puedan ir a chequear, ¿cierto?, que se esté efectivamente ejecutando de manera rigurosa lo programático, pero también lo presupuestario. Así que, sí.